Buenos días, mi nombre es Maite Rendón y hoy voy a presentar un caso práctico de aplicación de un plan de control en el proceso de producción de la leche pasteurizada. Pero antes me gustaría dar una breve explicación de lo que es el plan de control. Bien, el plan de control o control plan es una metodología documentada en el manual de APQP y tiene como propósito ayudar en la manufactura de productos de calidad de acuerdo a los requerimientos de los clientes. Esta metodología proporciona además un enfoque estructurado para el diseño, selección e implementación de métodos de control que van a generar un impacto positivo en el sistema total, ya sea de producción o referente al diseño del producto. También es utilizado para minimizar la variación del producto y del proceso en cada una de sus etapas, pues proporciona una descripción resumida de los sistemas utilizados para minimizar la variación en el proceso y en el producto, es decir, que en este documento se especifican los controles que se deben de aplicar a cualquier proceso. Bien, para su elaboración se apoya de varios documentos como lo pueden ser planos, dibujos o procedimientos, también pueden ser matrices de relación causa y efecto y diagramas de flujo, así como AMEFs, ya sea de proceso o de producto. Para el ejemplo que vamos a abordar hoy, usé como referencia el diagrama de flujo del proceso de elaboración de la leche y también una MEF de proceso, y debemos recalcar que para la utilización de cualquier metodología es importante conocer el proceso sobre el cual la metodología va a ser aplicada. Si nosotros conocemos el proceso y además sabemos cuáles son los parámetros utilizados para afirmar que ese proceso se desenvuelve o que se está llevando a cabo de forma eficiente, entonces sería más sencillo para nosotros identificar cuando exista alguna anomalía pues dentro del proceso, ¿no? Y poder darle una solución inmediata para evitar pérdidas. Por tal motivo, encontré adecuado iniciar con el diagrama de flujo y pues de forma general vemos que para obtener la leche de vaca pasteurizada, que es la que consumimos, normalmente se pasa primero por una etapa llamada recepción y análisis de la leche cruda. En esta primera operación se van a realizar test en el laboratorio que se encuentra en la recepción de la empresa para poder analizar si es viable aceptar la leche que se está entregando o rechazarla. Después pasa por centrífugas para poder sacar el aire, y que esta operación es identificada como desaire, y después pasa por un filtro para poder retener la mayor cantidad de partículas más grandes que estén pues ensuciando la leche. Posteriormente pasa por un enfriamiento para así pasar a la siguiente operación, que es la clarificación y el desnatado. En esta etapa se van a eliminar las partículas orgánicas e inorgánicas y así también aglomerados de proteínas para asegurar pues la inocuidad del producto. Al mismo tiempo se desnata la leche, es decir, que se va a separar la mayor cantidad de grasa de la leche para obtener una sustancia líquida menos densa. Luego se esteriliza la leche para terminar de matar o eliminar la mayor cantidad de microorganismos que en la etapa anterior no se pudieron eliminar por completo. Por siguiente, se debe estandarizar la leche, es decir, que se debe devolver una cantidad adecuada de materia grasa al producto para que sea la leche característica que conocemos. La siguiente operación trata de hacer que se mezcle adecuadamente la nata con la leche de forma uniforme, es decir, que se consiga una mezcla homogénea para evitar la formación de la cremita o la nata que se forma en la superficie de la leche. Por último, se enfría nuevamente la leche para conservar todas las propiedades que ya se obtuvieron
anteriormente en las etapas anteriores, y se almacena para que sea más fácil su distribución para la siguiente operación, que es el envasado. Para este ejemplo es un envasado en Tetra Pak, y por último sería la distribución del producto final ya empaquetado a los clientes. La finalidad, como ya había mencionado anteriormente, es conocer el proceso de forma detallada para que sea más fácil controlar y prevenir durante todas aquellas operaciones clave las acciones que pueden afectar la calidad de nuestro producto. De forma general, el AMEF es un documento que se va a apoyar, en el que nos vamos a apoyar para saber cuáles son las operaciones sobre las cuales debemos de poner pues mayor atención o énfasis, y saber, ¿no?, sobre las cuales vamos a aplicar el plan de control. Si echamos un vistazo, notamos que coloqué una cruz roja en todas aquellas operaciones que tuvieran un valor de número de prioridad en riesgo elevado o mayor a 24, para poder centrarnos en ellos y establecer los controles pertinentes en cada operación. Ahora bien, pasamos al plan de control. Primero, como cualquier otro documento, es necesario que se identifiquen algunos datos relevantes para especificar pues de qué se está abordando, ¿no?, en nuestro documento. Pasando al llenado de la tabla, las primeras tres columnas están destinadas para mostrar tanto el número como el nombre de la operación, y además identificar la máquina o los dispositivos que se relacionan directamente en dicha operación. Adelante tenemos 3 columnas referente a las características. Aquí es donde se van a indicar todos los parámetros a controlar, y en la siguiente sus respectivas tolerancias. También se nos solicita en la siguiente columna la frecuencia con la que se va a realizar el muestreo, siguiendo del método o el tipo de control que se va a utilizar para mantener estable y eficiente el proceso, o la operación en este caso. Y por último se tiene el plan de reacción, que especifica las acciones correctivas para evitar producir producto no conforme u operar fuera de control. Para la primera operación, que está identificada como operación número 1, tenemos el análisis y recepción de leche cruda. Para este se ven involucrados las mesas de los laboratorios, así como todos los dispositivos y herramientas que se utilizan dentro del mismo. Para las características tenemos que lo primero son las especificaciones de calidad. Estas se encuentran ya pues determinadas, ¿no?, dentro de una norma que sería la norma oficial mexicana 155, en donde se van a especificar pues todas las tolerancias o todos los parámetros que debe de cumplir la leche cruda para poder aceptarla o no, y posteriormente procesarla dentro de nuestra empresa. El tamaño indica que es el 100%, porque cada vez que se reciba la leche cruda de cada una de las cisternas, de los camiones cisternas que lleguen pues a la empresa, se tiene que realizar de forma obligatoria este tipo de evaluación. El control o método que se tiene que utilizar es un entrenamiento y certificación de operadores, así como una ayuda visual, que podría referirse como a que los laboratoristas tengan a la mano un documento, o en este caso una tabla con los parámetros de cuáles son las cantidades específicas que debe de cumplir la leche para poder ser aceptada. El plan de reacción es un entrenamiento a los laboratoristas
tanto acerca del procedimiento, de cómo es que tienen que realizar estas operaciones, así como la limpieza de todo el instrumental que utilicen para que no, de una u otra manera, no afecte a la determinación, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, que esté sucio el instrumental y entonces en una de las categorías que está más abajo, que habla sobre la contaminación de la leche, pues va a seguir marcando, ¿no? que está mal. También proveer de ayudas visuales de los parámetros que se debe cumplir para cada requisito. Para este primer producto tenemos que se tiene que determinar el volumen de la leche, y como tolerancias o especificaciones existe una tabla que aquí identifique como tabla de especificaciones número 2, donde se están dando todos los parámetros en los que debe de encontrarse pues la leche. El método de evaluación es un caudalímetro para poder pesar la leche que se reciba. En un tamaño es del 100%, y se tiene que realizar cada vez que se reciba un camión, ¿no?, de leche cruda. Para control tenemos que se debe realizar un entrenamiento y certificación a los operadores. También debemos de proveer ayudas visuales, así como buenas prácticas de limpieza. Como plan de reacción tenemos el mismo que el anterior, que es un entrenamiento a los laboratoristas acerca del procedimiento, de cómo se tiene que realizar o determinar el cálculo del volumen de la leche, y también sobre la limpieza, de cómo se tiene que limpiar su herramental. También proveer de ayudas visuales con los parámetros con los que debe de cumplir este requerimiento. Después tenemos la determinación de la densidad. Dice que la leche debe de tener una densidad de 1028 a 1034 gramos sobre milímetro a una temperatura de 15 grados centígrados. El método, la evaluación, o la técnica de medición que se va a utilizar es un AOAC, y se refiere a que son métodos oficiales de análisis y se tiene que llevar a cabo de acuerdo a Para el muestreo se tiene que tomar una muestra de 150 a 200 mililitros por cada camión cisterna, y se tiene que realizar cada vez que se reciba la leche cruda en la empresa. Como método de control tenemos el mismo que el anterior, y para el plan de reacción también es el mismo. Después tenemos la determinación de la grasa, y dice que debe de encontrarse en un mínimo de 3 gramos por cada 100 centímetros cúbicos. Para la técnica de medición o evaluación se tiene que realizar el método de Gerber, y el tamaño de la muestra debe de ser de 11 gramos por cada camión cisterna. Se tiene que realizar también, al igual que las demás, cada vez que se reciba un cargamento de leche cruda, y el control que se va a utilizar es el mismo que el anterior, así como el plan de reacción. Después tenemos la determinación del extracto seco no graso, y se tiene que las especificaciones o las tolerancias son de un mínimo de 8,2 gramos por cada 100 gramos. También se tiene que seguir una técnica de medición de acuerdo a los métodos oficiales de análisis, y se tiene que tomar una muestra de 5 gramos aproximadamente por cada camión cisterna, y igual que las demás se tiene que realizar cada vez que se reciba la leche cruda. Y así se hace también para los demás, de acuerdo acorde a la acidez. Se tiene que
Los parámetros estables es que de 0,14 a 0,18 gramos de ácido láctico por cada 100 centímetros cúbicos. Se tiene que seguir también un método oficial de análisis que está determinado aquí, como podemos observar. La muestra se tiene que tomar una por cada camión cisterna de 10 gramos y se tiene que realizar también cada vez que se reciba un cargamento de leche cruda. Para la determinación del descenso crioscópico debe de ser entre 0.540 hasta menos 0.570 grados centígrados. Como técnica de medición se tiene una ISO, y para el tamaño se define que es una muestra de 5 gramos también por cada camión cisterna, y se tiene que realizar cada que se reciba también leche cruda. Por último, se tiene que determinar el grado de contaminación, y dice que se tiene que revisar una tabla de especificaciones. Se tiene que llevar a cabo un ensayo del azul de metileno, y se tiene que tomar una muestra de 40 mililitros por cada camión cisterna cada vez que se reciba la leche cruda. Para la siguiente operación, que es la operación número 2, se tiene que es el desaire y filtración. En ella se ven involucradas la maquinaria o las máquinas que son del desairador y un filtro doble en paralelo. Para la primera el producto es el desaire y el proceso es el tiempo de desairado, al cual se le va a colocar en la máquina para poder obtener el producto con los requerimientos que son necesarios. Las especificaciones y tolerancias están dadas en una tabla de especificaciones que aquí está identificada como la número 4. Para su determinación se utiliza un caudalímetro, porque de nuevo se tiene que evaluar el volumen. O sea, entre más aire le quiten, pues el volumen va a cambiar, ¿no? Y si tiene más, pues el volumen va a aumentar, y se supone que debemos de registrar el volumen real de la leche que no contenga aire. Entonces se tiene que realizar en un 100% porque se evalúa toda la leche, y se tiene que realizar de forma diaria. Como control o método se tiene un entrenamiento de operadores, así como ayudas visuales y métodos a prueba de error, para que no se equivoquen al momento de ingresar los parámetros dentro de la máquina. Como plan de reacción se tiene como para los demás un entrenamiento a los operadores, proveer de ayudas visuales de los parámetros que debe de cumplir cada requerimiento para ingresar a la máquina. Por otro lado, en el filtro doble en paralelo se tiene que realizar una depuración, en donde más que nada se especifica la limpieza o el cambio de los filtros, que sería el mantenimiento. Para eso se tiene que tomar 2 muestras de 150 a 200 mililitros de forma trimestral, para poder evaluar la cantidad de concentración de gérmenes de la leche a una temperatura a 30 grados centígrados. Para esto se realiza un ensayo del azul de metileno, y como control se tiene que realizar un mantenimiento preventivo, y como plan de reacción el operador debe de tener el proceso, informar al supervisor y realizar el mantenimiento correctivo. Para la operación 5, que es la esterilización, se tiene que la maquinaria directamente involucrada son los esterilizadores. En el producto es la inocuidad y el proceso es la destrucción de los microorganismos a través del calentamiento de la leche. Las especificaciones de tolerancias es que se debe de colocar una temperatura de 110 grados centígrados durante 20 minutos
y para el muestreo se tiene que tomar una muestra de 150 mililitros y realizar un ensayo de turbidez cada 2 semanas. El control o el método es el mismo que el anterior y el plan de reacción también es el mismo. Para la operación número 6, que es la estandarización, se tiene que la maquinaria es conocida como Tetra Pak, unidad de estandarización. El producto es el mezclado y el proceso es el ajuste del contenido graso. En esta operación se tiene que las especificaciones y tolerancias con las que debe de cumplir la leche hasta esta etapa es que debe de contener un 3% de materias grasas. Para su evaluación o su técnica de medición se tiene que llevar a cabo el método de Gerber en una muestra de un tamaño de 11 gramos cada 2 veces por semana. El control o el método es el mismo que el anterior y el plan de reacción también. Para la operación número 7, que es la pasteurización, la maquinaria se tiene que es un intercambiador de placas de calor, en donde el producto es la temperatura y el proceso es la coagulación de las proteínas y reducción de la carga microbiana a través de del aumento de temperatura. En las tolerancias indicadas son que la leche debe de someterse a una temperatura de 72 grados centígrados por 15 minutos. Para su evaluación se tiene que realizar un ensayo, 2 ensayos, o el primero es conocido como el ensayo de la fosfatasa y el segundo es un ensayo de la peroxidasa. Se toma una muestra de 250 mililitros y se tiene que realizar cada hora. Para el control método y el plan de reacción se tienen los mismos que los anteriores. Ya casi para terminar tenemos la operación número 8, que es el homogeneizado de la leche. La maquinaria son homogeneizadores. El producto es la coalescencia. Y el proceso es realizar o obtener una dispersión en la sustancia grasa, es decir, que se evite la formación de una capa de crema en la superficie de la leche entera. Aquí la tolerancia dice que debe de someterse de 180 a 200 bares. La técnica de medición es un control automático de la presión en el homogeneizador. Se tiene que tomar una muestra de 250 mililitros y realizarse 2 veces por semana. Como control, se tiene que, es igual que las anteriores, realizar un entrenamiento de operadores, proveer de ayudas visuales y también acerca del mantenimiento del equipo. Como plan de reacción, es el entrenamiento a los operadores, proveer de ayudas visuales en los parámetros que deben de cumplir cada requerimiento que se va a ingresar a la maquinaria y también realizar procedimientos de ajustes. Para finalizar, la operación número 10, que es el envasado, se utiliza una envasadora de Tetra Pak, donde se tiene que el producto es la inocuidad y el proceso es la limpieza de las máquinas de llenado. La inocuidad está dada en una tabla de especificaciones que la identifican aquí como número 7. Se tiene un control visual y se tiene que realizar en un 100% el muestreo cada vez. Bueno, no es que no es muestreo, es más que nada el mantenimiento que se tiene que llevar o la limpieza que se tiene que realizar. Se tiene que realizar de forma trimestral. Para el control o el método se tiene que el entrenamiento y certificación de operadores, así como ayudas visuales y métodos a prueba de error. Como plan de reacción es el entrenamiento a los operadores sobre el
el procedimiento de limpieza del envase. En la limpieza de las máquinas de llenado se tiene que es una tabla de especificaciones identificada como 8. También se lleva a cabo un control visual, se tiene que realizar al 100% de forma trimestral, y las últimas 2 columnas, las últimas 2 celdas son igual que las anteriores. Por último, cabe mencionar que el plan de control es un documento que va a describir las características críticas para la calidad, ya sea de X o Y parte dentro del proceso, y a través de este sistema de monitoreo y de control se piensa cumplir o alcanzar los requisitos de calidad que exige el cliente.